Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con las medidas de tendencia central para datos agrupados. Teniendo en cuenta una serie de datos, chicos, como el grupo de calificaciones que un alumno de sexto semestre ha alcanzado hasta el quinto, se puede calcular el promedio de esas calificaciones. Este valor calculado del promedio presenta la característica de situarse al centro del conjunto de valores obtenidos previamente ordenados. Esta es la razón por la que definimos que el promedio es una medida de tendencia central o que tiende a estar en el centro de los datos. ¿Sí? Los estadígrafos más empleados son los de posición, que nos dan la idea de la ubicación de las observaciones obtenidas dentro de las medidas de tendencia central más empleadas, como es la media, mediana y moda para datos agrupados. ¿Sale? Bueno, para calcular la media, para datos agrupados se utiliza la tabla de distribución de frecuencia. Obviamente, el cálculo es un poco más complejo y la exactitud es solo aproximada en comparación cuando nos basamos en datos individuales. ¿Sí? Aquí la fórmula de la media aritmética, bueno, el símbolo es igual, que en datos agrupados es una X testada, pero aquí estamos tomando la sumatoria de la primera clase hasta N clases. 5 clases, 6, 8 clases, de marca de clase por FI, entre la sumatoria de la primera a la última clase de frecuencia de clase absoluta, que eso quiere decir el total de datos, ¿sale? Y la mediana, bueno, también aquí el primer paso para calcular la mediana, bueno, para datos no agrupados, acuérdense que era ordenar, ya sea en forma ascendente o descendente, y el dato exactamente del medio, esa era la mediana. Bueno, en datos agrupados es diferente. Primero hay que calcular n entre 2, y ese valor que te da como resultado lo tienes que obtener en la columna de la frecuencia acumulada y luego sustituirlo por la fórmula que está aquí, que el límite inferior más n entre 2 menos la sumatoria de la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia de clase de la mediana por el ancho de intervalo, ¿sí? Y la moda, pues es el dato que más se repite, el dato más alto de la tabla de distribución de frecuencia, que es NFI. Y aquí está la fórmula, límite inferior más, estos son puros símbolos, chicos, frecuencia de clase donde se localiza la moda, así de sencillo, menos MO menos 1 es la frecuencia de clase anterior, ¿sí? Entre 2 veces la frecuencia donde se localiza la moda, menos la frecuencia de clase anterior, ¿sí? Menos la frecuencia de clase siguiente, el más 1 es la siguiente, y más el ancho de intervalo, ¿sale? Vamos a hacer un ejercicio que se trata de calcular las medidas de tendencia central para la edad de los padres o tutores de los alumnos de sexto semestre de preparatoria, ¿sí? Esta es la tabla de distribución de frecuencia que ya está dada con intervalo de clase y con FI. Ustedes en la tarea van a calcular la marca de clase que lo vimos en el ejercicio anterior, que es el promedio de 30.5 y 35.5. ¿Qué quiere decir el promedio? Bueno, vas a sumar límite inferior más superior entre 2. Y así te vas a ir a cada clase. La frecuencia acumulada, acuérdense que se tomaba en cuenta el primer dato de FI, que son los 3.758, se vuelven a poner en FA y luego lo hacen en forma diagonal. O sea, 3.758 más 3.635 te da 7.393. Y así te va sucesivamente para sacar frecuencia acumulada. Y al final te tiene que dar el total de datos, que son los 14.708 papas. Ok, bueno, pues para calcular la media aritmética necesitas esta columna, la marca por FI, pues multiplicar 3.758 por 33 y te da este resultado, y así te vas por cada clase. Al final vas a sacar la sumatoria de toda esta columna, nada más de marca de clase por frecuencia absoluta, ¿sí? Y vamos a aplicar la fórmula de la X testada.
La sumatoria de la primera hasta la quinta clase, en este caso, de marca por FI, son 600.019, entre el total de datos, que son los 14.708. Te da un total de 40.795 años, pero redondeado a enteros te da 41 años. O sea que el promedio de los papás tienen 41 años, ¿sale? De los alumnos de sexto semestre de preparatoria. Muy bien, para calcular la mediana se hace diferente. Primero hay que calcular n entre 2. Es el primer paso, n entre 2. En este caso son 14.708 entre 2. En este caso, si son 50 datos, pues 50 entre 2. Si son 35, 35 entre 2. O sea, n entre 2. En este caso son 7.354. Este dato de 7.354 lo vas a localizar en frecuencia acumulada. Aquí. ¿Dónde creen que está? En la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta clase. 7.354. Está en la segunda clase. Porque la primera clase es de 1 a 3.758. La segunda clase sería de 3.759 a 7.393. Entonces, el dato de n entre 2, que fue 7.354, se localiza en la segunda clase. Entonces, aquí puse mediana, aquí se calcula la mediana, y voy a tomar en cuenta el límite inferior, que serían los 35.5. ¿Sale? Límite inferior, 35.5. Entonces, ya sustituyendo la fórmula, aquí está, límite inferior 35.5, más, abres paréntesis, n entre 2, 14.708 entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, o sea, no donde se localizó la mediana, sino la anterior. ¿Qué significa la anterior? O sea, la de arriba. Es la de arriba. Aquí se localizó la mediana. ¿Sí? Si se hubiera localizado aquí en la tercera clase, bueno, la anterior sería esta, 7.393. Pero se localizó en la segunda, la anterior sería 3.758. ¿Sí? Entre la frecuencia de clase donde se localiza la mediana, o sea, entre FI, donde se localizó la mediana, pues este es FI, esta es la columna de FI. Entonces sería entre 3.635. ¿Sí? Aquí está. Por 5, que es el ancho de intervalo, vas a restar los 40.5 menos los 35.5 y te dio 5. Primero se realiza lo del paréntesis, luego lo multiplicas por 5 y al final le sumas el límite inferior. Te da 40.466, redondeado te da 40 años. O sea que aproximadamente a la mitad de los 14.708 papás es el dato de 40 años. ¿Vale? Bien, y para la moda es el dato que más se repite, entonces me voy a mi tabla de distribución y voy a ver cuál es el dato más alto. En este caso está en la cuarta clase. 3.796 es el dato más alto. Entonces aquí voy a ubicarle en FI. Acuérdense, la mediana, vuelvo a repetir, se localiza en frecuencia acumulada y la moda se localiza en FI. Entonces, aquí la frecuencia de clase donde se localiza la moda sería 3.796. ¿Sí? Menos la anterior, o sea, la de arriba, sería 3.084. Entre 2 por la frecuencia donde se localiza la moda, que son los 3.796, menos la anterior, o sea, la de arriba, 3.084, menos la siguiente sería la de abajo, que serían los 435. Aquí está, miren. La frecuencia de clase donde se localiza la moda es 3.790. La anterior es la de arriba y la siguiente son los 435. El ancho de intervalo, pues es la resta de 50.5 menos 45.5. ¿Vale? Y el límite inferior es 45.5. Que aquí está.
Si hace primero lo del corchete, se multiplica por el ancho de intervalo. En este caso, en este ejercicio es 5, y luego le suma los 45.5. Al final, redondeado enteros te da 46 años, o sea que la mayoría de los papás tienen 46 años. ¿Sí? Ok. Bueno, esto es las medidas de tendencia central para datos agrupados ocupando la tabla de distribución de frecuencia, y la tarea de la segunda parte sería calcular igual la media, mediana y moda de datos agrupados. Yo te doy las calificaciones en este caso, que son los intervalos de clase, y te doy FI absoluta. Tú vas a completar la tabla para ver qué columnas necesitas para calcular esto que yo te estoy pidiendo. Igual, abajo también te doy el valor de IQ, que sería el intervalo de clase, la frecuencia absoluta, aquí está, y vas a añadir, obviamente vas a añadir más columnas para completar lo que yo te estoy pidiendo de la tarea. ¿Sí? No es, es más que nada un poco laborioso, las medidas de tendencia central para datos agrupados, pero no es tan complicado, chicos, ¿sale? Eso sería todo para las medidas de tendencia central para datos agrupados.